confiere mi hijito, no se matará de él. Proverbios 22:6. Bienvenidas una vez más aquí a Madres con Propósito. En el video de hoy les traigo 4 formas básicas de cómo estudiar la Biblia. Quiero decirles que recuerden que no tenemos que ir deprisa. Comenzamos con pasos cortos y luego el Espíritu Santo se va a encargar de llevarnos más y más y más a profundidad cuando se viene al estudio de la Biblia. Y luego pues vamos a incorporarle un poquitito más de tiempo. Comenzamos por 15-10 minutos, después que ya nos acostumbremos, que estemos cómodas con esos 15-10 minutos, entonces le vamos a agregar 5 minutos más, después le vamos a agregar 10 minutos más hasta que nosotras podamos escudriñar las escrituras un poco más a fondo. Pero hoy vamos a estudiar, creo que este es uno de los pasos más básicos que podemos hacer a la hora de estudio. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es orar. ¿Por qué es importante orar? Porque la palabra de Dios nos pide la oración. La oración es la llave que nos conecta con el Padre. Y así, de esta forma, nosotras vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé la sabiduría. Porque en su palabra dice que quien esté falto de sabiduría, la pida al Señor, quien la dará. Así que nosotras, cuando abrimos la palabra del Señor, hay muchas cosas o muchos capítulos o muchos versículos que no podemos entender. Entonces le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría para que nos abra, para que nos ilumine. Y a la hora de leer la palabra del Señor, podamos tener un estudio completamente entendible. Y el segundo paso es leerla y escribir el texto. ¿Por qué? Porque cuando la leemos hay cosas que, lo leemos, pero cuando la escribimos, entonces ya al leerla y escribirla podemos entender un poquito más ese texto que a veces se nos hace un poco complicado. Ahora, vamos a escribir el texto, pero cuando sacamos el texto, vamos a leer el capítulo entero. De ese capítulo lo que vamos a sacar es ese versículo que tanto nos llama la atención. Por ejemplo, en este caso yo estoy presentándolo a todos ustedes este pequeño estudio que le hice aquí, pero se los voy a estar mostrando en pantalla para que lo vean más claro y más bonito. Entonces yo en Proverbios 31, del 10 al 31, lo que hice fue que saqué un versículo, el que más me llamó la atención, para traerles a todos ustedes un ejemplo. El versículo 26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, tres palabras claves que encontré en este versículo es la sabiduría, la clemencia y la boca. ¿Qué significa la sabiduría? Conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Otra palabra que encontré en este versículo es clemencia. ¿Qué significa la clemencia? La clemencia significa benevolencia, compasión, misericordia, piedad. Entonces, boca. ¿Qué podemos hacer nosotras con la boca cuando hablamos? La palabra nos dice que la boca la usamos para bien o la usamos para mal. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Podemos hacer positividad, podemos refrenar la lengua y podemos parar. Y hay muchas definiciones acerca de la boca, pero básicamente lo que hice fue que le puse 2 o 3 nada más para que tengan una idea. Entonces, después que hayamos definido el versículo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner esas palabras que no entendemos y las vamos a definir. Ya que la tengamos ahí definida, entonces ya podemos volver a leer el texto con más claridad. Por ejemplo, abre su boca con sabiduría, abre su boca con conocimiento, abre su boca con estudio, o sea, tiene una experiencia. Cuando habla es porque ya lleva una vida de práctica en su hablar. Y la ley de clemencia, la ley de compasión, la ley de misericordia, la ley de piedad está en su lengua. Entonces, lo próximo que vamos a estar haciendo, el paso número 3, es escribir una corta explicación de lo que pudimos entender de este versículo. Entonces, cuando vamos y leemos el versículo otra vez, ya lo estamos leyendo con un poco de más conocimiento. Por ejemplo, como ya les había dicho, ya lo vemos con un poco más de claridad. Entonces, al leerlo otra vez, conocemos esas palabras que a lo mejor no podemos entender a primera intención cuando leemos el versículo por primera vez. Ahora, esto es un estudio básico.
ya cuando ya estén preparadas para hacer un estudio más a profundidad, entonces en vez de coger un versículo, entonces podemos añadirle 2 versículos. Pero como les digo, vayamos poco a poco. El Espíritu Santo se va a encargar de que nosotras profundicemos la palabra de Dios en el tiempo. En este paso número 3 tenemos que lo que leímos y ya lo que entendemos y ya lo que desciframos, ponerlo en práctica. Somos mujeres virtuosas y una de las virtudes que tiene la mujer es que ella habla con sabiduría. Tenemos que refrenar nuestra lengua, nuestra boca, cuando nosotras sabemos que vamos a decir algo que no está adorando o alabando o glorificando el nombre del Señor. Así que una de las virtudes que esta mujer virtuosa representa y nos enseña a nosotras que tenemos que ser es unas mujeres sabias. ¿Sabias en qué? Esa es una de las virtudes de hablar. ¿Cómo hablamos? Ser sabias al hablar. Pensar antes de hablar. Muchas veces hablamos y cuando hablamos decimos, uy, no, ¿por qué dije eso? Entonces, pensemos un poco acerca de lo que vamos a decir. Tomémonos un tiempo, meditemos en el versículo. ¿Qué es lo que el versículo en realidad me quiere decir a mí? Entonces, lo desciframos y damos un pequeño y corto mensaje de lo que ese versículo quiere dar y lo aplicamos entonces a nuestra vida diaria. Paso número 4. En este paso número 4 lo que vamos a estar haciendo es darle gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por el mensaje que pudimos entender y que pudimos descifrar gracias a su misericordia y gracias a la sabiduría que el Señor nos ha dado para poder estudiar. En este caso, este versículo que como les dije es bien corto, es un estudio completamente básico y es fácil de hacer y de entender. Después que le damos las gracias al Señor y cerramos el estudio con una oración, entonces podemos compartir esto con amistades o familiares o otras mamitas, como yo lo estoy haciendo con ustedes, para que ellas también puedan entender un poco acerca de cómo podemos estudiar la Biblia, o a lo mejor en este caso, en este versículo, que hay algunas 3 palabras que a lo mejor no las podemos entender de una, pero entonces la podemos compartir con una amiga, con otra mamá, y le podemos decir, mira, en este capítulo número 26, mira, pude descifrarlo y encontré que estas 3 palabras significan esto y mira, ahora lo puedo entender de una manera completamente diferente. Espero que con estos 4 pasos ustedes puedan tener un estudio de la Biblia exitoso por medio del Espíritu Santo, así que recuérdense que la primera que vamos a hacer es vamos a orar antes de leer la palabra. La segunda que vamos a hacer es leer en silencio y escribir el texto para definir palabras que no entendemos. O también podemos leer otras versiones que están con palabras que podemos entender en estos tiempos. La tercera que vamos a estar haciendo es escribir una carta pequeñita de qué fue lo que entendimos en este versículo. Y la cuarta, gracias a Dios por su palabra, porque pudimos hacer este estudio y compartirlo con todas nuestras amistades. Así que espero que si este video las ayudó muchísimo, compártanlo con sus familiares, con esas mamis que pueden conocer, que quieren practicar y quieren saber cómo estudiar la Biblia con unos pasos sumamente sencillos y sumamente fácil. Espero que haya sido de muchísima bendición, que Dios me la bendiga. Y por aquí, como pueden ver, les estoy dejando todas mis redes sociales donde me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Así que las espero por allá. Dale like a mi página de Facebook y sígueme en Instagram como madrescon.propósito_KR.